Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de El ambiente de la vida no está ya hecho, sino es la cuestión de hacer, formarlo. El espíritu del hombre tiene poder creativo, puesto que se parece a la imagen de Dios. El pensamiento del hombre cambia el ambiente y lo renueva. Y el sueño forma un mundo sorprendente. La fe del hombre posibilita lo imposible. Y la palabra del hombre es el medio que cambia la tierra y los cielos. Una vez he leído una historia muy emocionante. En uno de los 4 desiertos grandes de China, en un desierto Maozu, hay un lugar llamado Jingbeitan. No tiene transporte para llegar allí, sino vive en un hogar nomás, donde una mujer llamada Inichan vive con su esposo. Su padre, cuando ella tenía 20 años, la dejó en medio del desierto sin ninguna palabra de explicación. Y se hizo esposa de un joven que vivía solo en una chabola. Vivía angustiada por el rencor que tenía hacia su padre y un día cambió su pensamiento. Bueno, no voy a buscar lugares buenos para vivir, sino voy a hacer este lugar como un lugar bueno para vivir. Entonces ella concibió el sueño de convertir el desierto en el bosque. Cavó la arena, sembró una semilla, plantó un árbol, llevando el balde, caminó mucho y regó los árboles y se secaban. No dejó de hacerlo, sino siguió plantando. Por fin el sueño de ella venció al desierto de la muerte, el desierto de 46 millones de metros cuadrados, donde no había ni pozo, ni hierbas, ni los pasos de la gente. Después de 20 años se convirtió en la tierra donde contiene 800,000 árboles, granjas y huertas. Al ser divulgado lo que hizo ella, muchos venían de todos los países, de todos los lugares. Lo que querían ver no era el bosque del desierto, sino a la persona quien hizo posible de lo que todo el mundo decía imposible. Ella dice así: huyendo del desierto, regresa, no puede llegar al bosque, sino plantando los árboles en el desierto, el cual se hizo el camino para llegar al bosque. El ambiente de la vida no es dado, sino es lo que nosotros vamos a formar. No es desesperarse, decepcionado por el ambiente, sino teniendo sueños, debemos avanzar venciendo todas las dificultades. Ella no era un hombre fuerte, sino ella era una hija abandonada por su padre y se encontró con un así joven mendigo. Y lo que podía hacer, ni tenía diploma de la escuela elemental, ni media, ni superior. Ella no estudió, no tenía nada de que gloriarse. Como mendiga era. Pero ella cambió su pensamiento. Al cambiar su pensamiento, teniendo sueños, por fe, yo voy a intentar, entonces podré. Templones, árboles, y cuando murieron, entonces otra vez de nuevo plantó, y Dios tuvo misericordia porque ella pudo formar un bosque. Todos los científicos del mundo así vinieron para tener entrevista con ella. Entonces, a cambiar el corazón, la mente, es muy importante.
No espere que hasta que el cambio que venga llegue, sino yo tengo que cambiarme. ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué no se cambia? No esperar así. Si yo me cambio, entonces, esposo, para así tratarme a mí cambiado, entonces se debe cambiar mi hijo también. El cambio se debe partir de yo mismo. Mientras vivimos en este mundo, nosotros siempre tenemos que transformar nuestros pensamientos. En Proverbios 4:20, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón tenemos que guardar, entonces de él mana la vida. En Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No intente cambiar, transformar otra cosa, sino el entendimiento, el corazón. ¿Cómo se renueva el corazón? Si es visible, podemos plantar o lavar y plantar. ¿Cómo vamos a renovarlo? Encontrándose con Jesús, se cambia el corazón. Jesús es quien así fue molido por mí. Encontrándose con el Espíritu Santo nos cambia. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Encontrándonos con Jesús, seremos cambiados. Y leyendo la palabra, si oramos, nos transformamos. La palabra de la Biblia es la palabra de Dios. Leyendo la palabra, si oramos, así viene el cambio. En Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. De la palabra sale el poder que cambia el corazón. Mateo 7, del 7 al 11. Pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si se comunica con Dios y le ruega a Dios y así ora, Dios les va a responder antes de que usted, después de orar, usted va a ser transformado. Si meditamos en la palabra de Dios, siempre nos acerca el cambio, la transformación. Si nosotros, si vivimos según la ayuda del Espíritu Santo, también nos transformaremos. Ayer presidí una conferencia y el pastor John de la iglesia me dijo que yo era muy legalista, pero mi cuñada fue así llena del Espíritu Santo que empezó a hablar en lenguas. Entonces yo también empecé a orar para recibir don de lenguas. Entonces, hablando en lenguas, se cambió su corazón, su carácter. Entonces él llegó a ser un pastor de la denominación de Evangelio Completo. Entonces él, cuando oraba por un enfermo que estaba lleno del Espíritu Santo, que tenía que y los enfermos fueron sanados, muchos fueron sanados, hablando lenguas, orando, teniendo la ayuda del Espíritu Santo, se acerca el cambio. Jesús dijo, les voy a enviar otro consolador que va a estar con vosotros.
Entonces, usted lo sienta o no lo sienta, Espíritu Santo está con ustedes. Debemos dar bienvenida y debemos que aceptarlo al Espíritu Santo, porque es el otro consolador que es enviado para ayudarnos. Usted se cambiará, será renovado. En Génesis 1 del 27 al 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como nos parecemos a Dios, como Dios es creador, nosotros también podemos crear. Como Dios hizo milagros, nosotros también podemos hacer milagros. Como Dios cambió todas las cosas del mundo, entonces también tenemos poder de cambiar las cosas. Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos, no por nuestras propias fuerzas, sino así estamos pegados al Jesús que es la vid. Nosotros teniendo así líquido de Jesús podemos florecer. Nosotros teníamos su huerta, así mi padre cortaba los pámpanos y lo pegaba a los pámpanos buenos, las manzanas, los melocotones, las manzanas malas, y entonces pegaba a las buenas, así el árbol producía buenas. Y yo siempre así hacía lo que pedía mi padre, entonces yo sé cómo es así pegarlo. Y ahora estoy pegando a las personas. Yo estoy haciendo que ustedes sean pegados a Jesús. Si usted es pegado a Jesús, el aliento de Jesús así entra en ustedes, así se hace producto de primer nivel. La transformación es por la gracia de Jesús. Hudson Taylor, como misionero de la tierra de China, cuando estaba así muy decepcionado por el fracaso, y escribió una carta a un amigo suyo. Es que yo me esforcé para evangelizar y no puedo orar, no puedo hacer nada, yo soy fracasado, no puedo hacer nada. Me parece que no soy llamado, entonces no tengo otra opción de que volver a Estados Unidos nomás. ¿Por qué tú? Entonces su amigo le respondió, porque tú misma quieres tener frutos. Lo que puedes hacer tú, lo que tienes que hacer es estar pegado a Jesús. Entonces Jesús va a trabajar a través de ti. Tú siendo pámpanos tienes que estar, siendo ramas, tienes que estar pegado a Jesús. Si quieres jugar, juegas, y quieres comer, comes, pero lo que tienes que saber es que tú debes estar pegado. Jesús está en ti y tú en Jesús. Siempre tienes que meditar en eso. Y lo tienes que imaginar, soñar y luego creer en eso. Y todos los días tú tienes que decir, yo estoy en Jesús. A través de Jesús yo doy frutos, yo doy gracias. Así, los frutos no es por tu propia fuerza, sino por Jesús, por el poder de Jesús. Entonces Él empezó a dar muchos frutos. Muchos fueron convertidos, entonces muchos empezaron a ser salvos y llegaron a establecer hospitales y escuelas, y Él hizo muy buenas obras para Dios. Ustedes tampoco no podrán hacer así grandes obras. ¿Qué podrán hacer ustedes?
Al año 100 personas pueden ser convertidas. Ustedes mismos no pueden hacer nada. Pero el Espíritu Santo viene y trabaja para que ustedes estén pegados. Entonces tiene que tener esta obra de pegar, estar pegado. Yo entro en Jesús y Jesús en mí, yo y Jesús somos uno. Así pensando en eso, soñarlo, creerlo y hablándolo, ustedes van a ser los pámpanos de Jesús. Ay, así será realmente. Así intenten. Porque yo lo he experimentado, entonces se lo digo. Durante mi ministerio de 50 años, no he logrado ninguna cosa por mi propia fuerza, solo clamando a Dios, así, estando pegado a Jesús. El aliento de Jesús así sobreabunde a través de mí y sobreabundaron los milagros sorprendentes. Si nosotros tenemos sueños, no tenemos que olvidar que si concebimos sueños, llegan los cambios. El pueblo que no tiene sueños, así será destruido. Dicen que no tienes que hablar cosas como sueños. Así nos parece locos, pero el hogar, el pueblo, el país que tiene sueños no serán destruidos. Siempre debemos tener sueños. Los grandes personajes que así dirigen este país, así tuvieron sueños. La presidenta Park se está esforzando mucho teniendo sueños. El pueblo también quiere seguir, pero la cuestión es que no sabemos de qué sueño tiene la presidenta. Y su padre en la época de presidente Bach, así teníamos el lema de vamos a vivir bien. Así nosotros establecimos las fábricas de aceros, recibiendo todos, aceptando todo el pueblo entero este sueño, y ese sueño nos hizo que viviéramos bien. Así los políticos, los líderes primero nos tienen que mostrar el sueño para seguirlo. Como el vagón de carga conduce el tren mismo, si nosotros podemos seguir el sueño. Si nosotros lo tenemos, entonces a través de este sueño Dios nos conduce. Tu sueño y sueño mío, si son realizados, entonces nosotros viviremos bien. Y así, mujer china tuvo sueño de convertir el desierto en el bosque, que ella no tenía conocimiento. Si tiene uno que así es el desierto masoso. En medio de este desierto, ella es mejor que de haber graduado de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Seúl. Ella sí contribuyó grandemente a la humanidad. Si nosotros tenemos el sueño en los cuales nos conduce,
Visiones a los jóvenes, sueños a los ancianos, por el Espíritu Santo. El sueño es el querer de mi corazón. Como Abraham contó las estrellas, Dios le preguntó, ¿qué has visto? ¿Qué viste? Sueños, ¿cuántos? Ya no puedo contar. Así tu descendencia será como esas estrellas que no puedes contar. Así, él esperando, imaginándolo, que ya será hecho, entonces él creyó. Que oren teniendo sueños. Señor, dame una casa, así orando por 100 años. No, no vas a tener. El joven llamado Hilton, así estaba trabajando como dependiente en un hostal. Su padre era muy pobre, entonces no lo podía criar, entonces lo abandonó. Él como dependiente de un hostal trabajaba. Él siempre así imaginaba un hotel así muy bueno, grande. Al acostarse, al despertarse, él así siempre soñaba ser rey del hotel. Y así él soñó. Él, uno de los mejores hoteles es Hilton. Entonces un periodista le preguntó, ¿cómo usted llegó a ser rey de hoteles? Porque yo tuve sueño. Al despertarme, al acostarme, siempre yo tenía sueño de tener hotel. Ustedes también pueden. Muéstrame sus sueños. Entonces voy a profetizar sus futuros. En Salmos 81:10, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Usted mismo no lo puede llenar, Dios lo va a llenar. ¿Qué hice? Abrir la boca. Abriendo la boca, siempre yo estaba hablando del crecimiento, entonces Dios lo llenó y usted está aquí, ustedes están aquí. Dios hace poniendo el querer. ¿Qué es tu deseo? Y este deseo es el sueño. En Salmos 37, 4 al 6, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Estas peticiones son sueños. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y este querer es sueño. Teniendo el sueño, seremos prosperados. José, al tener sueño, llegó a ser el mayordomo. Él se encontró con el faraón, entonces llegó a ser gobernador. Él no tenía diploma de la Universidad de Seúl. Ustedes teniendo sueño y ora, la prosperidad les llegará. Oren
teniendo sueños. Oren con sueños. En el corazón debe tener ese sueño así claro. Tú ves, Dios, ese es mi sueño, que lo cumplas. Sí, tú tienes que tener en ti. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El doctor Russell Conner, fundador de la Universidad estadounidense Temple, investigó el proceso de crecimiento de los 4.000 billonarios tras la Segunda Guerra Mundial. De manera sorprendente, solo los 69 tenían diploma del bachillerato. Los demás, la mayoría, eran personas que crecieron en medio de una situación más miserable que otros. Ellos que llegaron a ser millonarios, a pesar de sus situaciones malas, tenían puntos comunes. Primero, meta clara. Segundo, pasión ardiente. Y tercero, paciencia que no retrocede. Para cambiar el ambiente, debemos que desear arduamente con sueños y metas claros. No teniendo temor, tenemos que tener fe firme. El diablo siempre trae temor. Si el corazón está así, en temor, eso entró el diablo. En Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Mateo 14, de 29 al 31. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe si es pequeña y se tiembla, la angustia viene y entra el diablo. Si usted tiene terror, eso significa que el diablo entró, lo debe echar en el poder de Jesús. El amor, por el amor, la fe obra. Siempre debemos echar el terror. Hace poco, en un apartamento, un hombre mató a su familia con dormitivo y él mismo iba a suicidarse por la deuda de 100 millones de wones. Pero no pudo y al final fue detenido por la policía. Lo sorprendente es que él tuvo 1.000 millones de wones más que podía cubrir 100 billones de wones. Que podía empezar de nuevo pagando la deuda. Entonces, así le preguntó, porque le daba mucho miedo cómo va a vivir. Se graduó de una universidad célebre, fue a estudiar en el extranjero y llegó a ser ejecutivo de una empresa extranjera. Disponía todo para ser llamado icono de éxito en Corea. A pesar de todo eso, delante de las dificultades de la vida, no pudo vencer al temor y llegó a cometer esta tragedia. Es una cosa muy lamentable. Hoy en día muchos viven con temor sobre lo porvenir, pero debemos saber que ese temor viene del diablo. Confiando en el Señor podemos ser valientes. El amor nos hace creer. Jesús, ¿cuánto les ama? ¿Ustedes lo conocen? Él así derramó su sangre y les salvó. ¿Ustedes pueden creer que Jesús les ama? Eso es la fe. Si entra el terror y la angustia, entonces miren la cruz y recuerden de qué obra hizo Jesús.
y orando con acciones de gracias, entrará los agradecimientos y serán echados el terror y el temor. Dando gracias, el temor será echado. Jesús, nunca te abandonaré. No tema porque yo estoy contigo. Hebreos 10, del 35 al 38. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Creyendo, así debe tener la paciencia. Debemos esperar con paciencia, entonces Dios nos va a responder. Si retrocedimos a eso, Dios no le agrada. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En Isaías 43, del 1 al 2, vamos a leer todos juntos. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formado tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esas palabras de promesa, leyendo, viéndolo, así como no van a creer en eso. En cualquier tiempo, en cualquier momento, si usted así tiene firmemente la cruz de Jesús, el pecado, la pobreza, los pecados, la pobreza, la maldición, el Seol serán echados, serán alejados. Pensando en la cruz, en el amor de Jesús, si creemos y damos gracias, el diablo será echado a los 7 caminos. Bill Potter, hay una historia muy emocionante de un vendedor. Él tenía parálisis cerebral, él no podía hablar bien y no podía mover sus brazos. Él así entregó su currículum vitae, pero fueron negados. Y por sus así aspecto, la empresa le negó. Pero él dijo que dame un lugar, el sector donde nadie quiere ir. Entonces la empresa, por intentar no hará daño, entonces le entregó. Él así caminando 8 horas, así visitó de casa a casa, con impedimento del habla, espalda curvada, brazo que no puede mover, su rostro distorsionado. Tocaba la puerta, pero la gente le rechazaba y los niños se huían de él, pero él nunca lo abandonó y por fin llegó a ser el mejor vendedor de la empresa. Así difícil. Él usó el espíritu de la cuarta dimensión. Por el esfuerzo del hombre no podía. Teniendo el pensamiento positivo, puedo, entonces él tuvo sueño, él va a ser cabeza, así creyó, y él así declaró siempre con su boca. Había solo una persona que le daba aplausos, era su madre. Si él venía decepcionado, su madre así le abrazaba, tú puedes mejor que nadie, yo creo en ti, yo confío en ti. Y le daba la merienda con este sándwich y lo comía en el banco, pensando en el amor de Dios, de la madre. La madre me dice que yo puedo. Entonces, por fin él llegó a ser
el mejor vendedor de la empresa. Y la madre así escribió. Por el amor de la madre, él nunca abandonó. Él así echó la imposibilidad creyendo. Siempre la madre le decía, tú puedes hacer todo lo que quieres. En su sándwich siempre ella escribía la paciencia para animarle. Así sentado en el banco, así comiendo el sándwich que contenía el amor de la madre, él pudo ser el mejor vendedor de la empresa. El amor es el gran poder que puede vencer cualquier dificultad. Todos nosotros, como hijos amados por Dios, confiando en el gran amor de Dios hacia nosotros, podemos ser más que vencedores en cualquier tribulación. La razón por la que los que creen en Jesús van a tener éxito es porque por el amor, por el gran amor, por el mayor amor que recibe, que uno no puede pensar en el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, dio a su Hijo unigénito. No sea decepcionado porque el mundo le reconoce. Estamos viviendo en el mundo de la cuarta dimensión. En el sueño, en la fe, en el pensamiento, en la confesión de la boca vivimos. A través de la espiritualidad de la cuarta dimensión podemos cambiar nuestro destino. Que use el poder de la palabra. Con la palabra Jesús así sanó, salvó a la gente. Él reprendió al viento. Así calma a Lázaro. Sal, Lázaro, y al centenario que será hecho como has creído. Tu fe es grande, será hecho. Así Jesús hizo milagros con la palabra. Ustedes también pueden hacer milagros con su palabra. El medio por el que podemos cambiar nuestro destino es la palabra. Si el gato, si la vaca, si el perro hablara, será mejor. Pero ellos no pueden hablar. ¿Por qué? Si habla, puede gobernar, dominar el destino, puede cambiar mi condición, puede crear mi situación, mi destino con la palabra. Pero la gente así se destruye, así arruina por la palabra. Como el Señor así cesó la Torre de Babel, hacer confundirles. Si habla esa palabra así seguidamente, la cual se convertirá en la energía y hará grandes cosas. Con la palabra puede tener fracaso o éxito. Los políticos también en el Congreso siempre debe tener una palabra. Pero si se pelean, entonces será arruinado. La palabra contiene el poder de tener fracaso o éxito. Ustedes estando firme en la palabra de promesa de Dios, siempre hablen palabras positivas y creativas.
Para cambiar el ambiente de la vida, primero nosotros mismos debemos ser transformados. Dios nos entregó la espiritualidad de la cuarta dimensión. Usted puede cambiar sus pensamientos. Usted puede soñar, hablar y creer. Entonces, si usted se cambia, la condición también se cambia. Se debe transformar el pensamiento, y si soñamos, sueños, creemos y hablamos, entonces se manifestará el poder de la cuarta dimensión y nos llegarán milagros. A través de Jesucristo podemos ser prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Ese privilegio lo tenemos. No debemos estar decepcionados nunca, jamás. No debemos retroceder. Porque a la vista de Dios ustedes son obras de maestra. Pensar, soñar, creer y hablar. Un centurión vino a Jesús porque su criado estaba sufriendo mucho por la parálisis. Al oírlo, Jesús le dijo que iría a su casa y le sanaría. El centurión dice una cosa sorprendente. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Al oírlo, Jesús le dijo, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Así se maravilló y le felicitó. Hoy, contemplando la fe del centurión, les deseo que todos tengan la fe que reconoce y felicita a Jesús. Primero, lo que debemos saber es que el centurión sabía a quién debía buscar para sanar a la enfermedad de su criado. Cuando tengan dificultades y van a una persona que no tiene poder ayudar, aunque esta, por mucho quiera ayudar, no puede ayudarles. En Salmos 146, del 3 al 4, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Es necio confiar en la vida que no tiene poder de ayudar. Confiando en el hombre no viene la ayuda, sino decepción y traición. Entonces, cuando tengamos dificultades, ¿a quién debemos buscar? En Salmos 146:5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Nosotros debemos esperar en la ayuda de Dios y confiar en Él. Dios nunca niega las necesidades de los que le buscan. En Isaías 41:17, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Así está escrito. Cuando tengamos dificultades, no deben quedarse decepcionados ni desesperados. Como el centurión fue a ver a Jesús, debemos confiar en el Dios bueno y buscarle. Entonces Dios nos tendrá misericordia y hará cosas grandes y maravillosas. Cuando Jesús oyó que el criado del centurión estaba enfermo, dijo que le iría y le sanaría.
Y el centurión dice lo siguiente: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Si vemos la palabra, el dicho del centurión, él sabía bien lo que era la autoridad. El centurión es el general romano que tiene 100 hombres. Si él dice, túmbense, se tumban, se levántense, se levantan. A un dicho suyo, los 100 soldados van allí y vienen allá. Aunque el cuerpo de la policía de tráfico sea pequeño, sea débil, solo con un gesto puede parar un camión grande porque tiene la autoridad, la cual viene del cargo. El centurión supo que quién era Jesús y en la palabra de Jesús qué autoridad tenía. Por eso, aún Jesús no yendo a su casa, sino solo por una palabra de Jesús, creyó que sería sanado su criado. Nosotros también debemos saber qué autoridad tiene la palabra en la palabra de Jesús. No solamente eso, sino saber que podemos usarla. Hoy en día muchos cristianos no usan la autoridad dada por Dios, sino viven en medio de ansiedad, preocupación y temor. Así lo veo. Como hijo de Dios, debemos usar la autoridad que Dios nos entregó. Cuando un bebé nace en un hogar, creciendo bajo el cuidado de los padres, disfruta de diversas autoridades que un hijo debe tener. Así lo tiene nacido en un hogar normal. Si hubiera nacido como hijo del rey, ¿cuán grande será la autoridad? Pero no solo somos hijos del rey, sino hijos de Dios por creer en Jesús. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La autoridad que tenemos como hijos de Dios es maravillosa. Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre lo enfermo pondrán sus manos y sanarán. Por lo que en el nombre de Jesús podemos echar a demonios y sanar enfermedades en el nombre de Jesús. Cuando usamos la autoridad que nos dio Dios, podemos tener la vida prosperada en todo y que tengamos salud como prospera el alma. Jesús, viendo la fe del centurión, hizo el milagro. Jesús le dijo, ve y como creíste te sea hecho. Cuando al decirlo a Jesús, inmediatamente el criado fue sanado. Hoy en día también Jesús ve nuestra fe y hace milagros. En Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A través de fe podemos experimentar de milagros.
Entonces, ¿cómo podemos tener este tipo de fe? Primero, cuando conocemos quién es Dios, se produce la fe. Dios, entregando a su Hijo hasta la cruz, nos amó. Jesús también, para salvarnos, aguantó el dolor de la cruz. En Isaías 49:15, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Cómo se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Jamás lo hará, pero aunque el hombre olvide, Dios no se olvida de nosotros. Así Dios nos ama y nos cuida, si lo sabemos. En cualquier situación en que estemos, podemos tener la fe. William Buckley dijo, debemos acordarnos de 3 cosas cuando oramos. Primero, debemos acordarnos del amor de Dios, quien busca nuestro bien. Segundo, de la sabiduría de Dios, quien sabe cuál es mejor para nosotros. Tercero, del poder de Dios con el cual nos hace suceder la mejor cosa. Si nos acordamos del amor, la sabiduría y el poder de Dios, en cualquier circunstancia en que estemos, podemos confiar en Dios y orar a Él. Segundo, cuando confiamos en la palabra de Dios, se genera la fe. El fundamento de nuestra fe no debe estar en los sentimientos. Esa fe siempre se tiembla y se mueve. En un momento se siente que puede hacer todo, pero en otro se siente que no puede hacer nada. En Santiago 1 del 6 al 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Los sentimientos del hombre tienen altibajos, como la onda del mar que es arrastrada por el viento. Por eso, a través de los cuales no podemos mantener firme la fe. En avión realicé numerosos viajes por el Pacífico. Por eso, aún con los ojos cerrados, sé que por dónde estoy y a dónde está yendo el avión. Aunque he viajado en avión muchas veces, a veces me siento que se va a caer de repente el avión. Y cuando me viene ese pensamiento, me quedo perplejo. Así, de esa manera, el sentimiento humano es inconfiable. En ese momento hay una palabra que declaro, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gritándolo una vez, así repitiéndolo. Los pensamientos de temor que me capturaban hace poco se desaparecen. Y se sale la fe valiente que tengo en mi Dios. Por lo que debemos tener el fundamento de nuestra fe en la palabra de Dios. Jesús dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La razón por la que la gente no puede tener la fe es que no se acercan a la palabra de Dios. En Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia que Dios nos había dado es muy preciosa, pero tenerlo en casa no sirve de nada.
adornarlo metiendo en un marco, no sirve de nada. Para que la palabra escrita en la Biblia se entienda como la palabra de Dios, dándonos la fe, se necesita el Espíritu Santo que nos da el entendimiento en nuestro corazón. Cuando la palabra escrita se nos entienda por el Espíritu Santo, se hace la palabra dada por Dios directamente a nosotros. Así de esta manera, cuando la palabra de Dios entre en nuestro interior por la obra del Espíritu Santo, se produce la fe. Llegan a creer en que han sido perdonados del pecado y recibido al Espíritu Santo, en que han sido sanados, en que han sido liberados de la maldición, en la promesa de la resurrección y la vida eterna. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando la palabra se entiende en nuestra alma, como el fuego que quema el bosque, como el palo que rompe la roca, obra como la palabra de poder. Y avanzamos en adelante agarrando esa palabra, la obra de Dios que creó la tierra y los cielos se manifestará en medio de nuestra vida. Agarrando la palabra de Dios y avanzando en adelante por fe, Dios hace milagros. Muchos dicen que los milagros de la Biblia ya no suceden más. Pero Dios es mismo ayer y hoy. Hoy en día también, si nos acercamos a Dios por fe, hace milagros. Vean la muerte de Lázaro y la fe de María y de Marta. Murió Lázaro, hermano de María y Marta. Ya el día porque ya llevaba 4 días hacia que había muerto. Cuando Jesús vino, se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Así lloró. Tu hermano resucitará. Sí, en el último día, yo sé que se resucitará. Como ya había muerto Lázaro, ella pensó que ya no se ocurriría un milagro más. Aunque podía creer en que en el último día se resucitará Lázaro, pero ahora mismo no se podía resucitar ahora. Pero la fe es creer ahora, creer que ahora Dios hará milagros. La gente cree en el Dios del pasado y también Dios del futuro, pero no creen en Dios de ahora. Si no creen en que Dios también ahora, en este mismo día, hace milagros, no puede experimentar de los milagros de Dios. Muchos dicen que nos atacan que nuestra iglesia, Evangelio Completo de Yoido, espera mucho milagros. Antes así estaba afligido, escuchándolo, oyéndolo, pero ahora no lo es. Porque cuando se encuentren en una situación en que no puede resolver por el poder humano, y cuando estén así en medio de esa desesperanza, la única manera de poder salvarle a esa persona es el milagro de Dios. Si creyendo en Dios, si oramos a Dios fervientemente, Dios hará cosas maravillosas, sorprendentes. Por lo que cuando usted se encuentre en dificultades, creen que Dios hará milagros y oren. Así cuando tengan muchos problemas, van y vienen buscando maneras, pero Dios quiere que nosotros oremos.
si no oran, eso significa que no cree en Dios ni sabe o no sabe el poder de la oración. El doctor Toya, Charles Spurgeon dijo, la oración es la clave dorada. Ian Bounds dijo, la oración es la clave que abre el depósito grande de Dios. La oración es la clave. Nosotros orando podemos cambiar, transformar nuestra vida. Muchos me preguntan, ¿usted por cuántas horas ora? Sí, en el exterior, también en el extranjero, también me preguntan a menudo. Yo así oro todo el día. Entonces, pastor, ¿cuándo usted visita hogares y cuándo lee la Biblia? Lo que así me preguntan, me hacen ese tipo de pregunta, no sabe el secreto de la oración que hace sin cesar. Si nosotros poniendo en el centro a nuestro Señor, entonces evangelizando, leyendo la Biblia, haciendo consultas de fe, aún así durmiendo pueden orar. Ahora ustedes conocen este secreto, entonces que todos sus pensamientos que lleven abajo del Señor Jesús y que oren siempre, todos los días. Sí, en esta vida, mientras vivimos, tenemos muchos momentos difíciles, pero los que creen en Dios y confían en Él, en cualquier situación en que esté, no quedan desesperados ni decepcionados. El apóstol Pablo dijo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros creyendo, confiando en el amor de Dios, confiando en el amor de Dios y avanzan en adelante con la oración, todos los que están aquí hoy en este lugar podrán experimentar de los milagros de Dios. La alabanza y la oración se deben concordarse para tener frutos. Hemos leído, hemos llegado a saber la palabra de Dios, entonces ahora nos toca cantar un himno a Dios, alabar a Dios con un himno. Así la palabra se hará el pan de vida para nosotros.